Muy buenos días a todos mis hermanos de la iglesia de Boca Ratón. Hace tiempo que no nos veíamos las caras, ¿eh? Agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. De verdad que he estado visitando varias iglesias en estos últimos días y siempre me acordaba de la iglesia de Boca Ratón. Sobre todo de estos momentos de la alabanza. De verdad que es inspirador estar aquí con este grupo de alabanza, preparando nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Quiero aprovechar y felicitar al hermano Jan por su oración hoy aquí. No sé si ya lo había hecho, pero le quiero decir que por lo menos cuando yo me convertí, la tarea más difícil que me dieron fue orar en público. No sé para cuánto fue así. Pero para mí recuerdo que nos habíamos bautizado 11 jóvenes en ese momento. Y cuando llegó el momento en que estaban buscando entre todos nosotros a alguien para que tuviera la oración, todos dijimos, ¡no! Así que felicito a John por su participación hoy aquí en la oración. Y también a este joven, su nombre es, ¿cuál? Sergio, ¿verdad? Sergio. Que ya lo vemos aquí sirviéndole al Señor. Y eso es lo que Dios está buscando. Sí, un bebé pero que no está dando pataletas. Un bebé que le está dando alegría a Dios, porque de verdad que ha venido para servirle. Y recuerdo que cuando se bautizó me dijo, yo lo que quiero es empezar a cantar en la iglesia. Y gloria a Dios que lo está haciendo. Gloria a Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos un don, o más de un don que el cielo nos ha regalado. Tenemos que encontrarlo y ponerlo en el servicio del Señor, ¿verdad? Así como está haciendo Sergio, como está haciendo Jesús, que también nos canta aquí, como hizo hoy Jan. Diferentes dones, todos tenemos que podemos utilizar para la gloria de nuestro Dios. Esta mañana quiero que nosotros meditemos un poco acerca de nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en nuestras vidas? Y recuerdo la historia de un hombre que quiso ilustrarle algo. Él era dueño de una empresa y quiso ilustrarle algo a sus subordinados, porque entre ellos se estaban quejando mucho de que él les estaba dando tanto trabajo que no les alcanzaba el tiempo para cumplir todas las tareas que recibían. Así que él hizo una reunión con ellos y dicen que a esa reunión llevó una vasija y tenía diferentes tamaños de piedras, desde piedras grandes hasta más pequeñas. Y dice que él puso todo en una mesa, como quien va a hacer un experimento. Y le dijo a sus subordinados, yo quiero que ustedes estén atentos a lo que yo voy a hacer. Y dice que empezó a tomar las piedras más grandes y las colocó dentro de la vasija, hasta que llegaron hasta el borde de la vasija y les preguntó, ¿cuántos creen que esta vasija está llena? Y muchos levantaron las manos diciendo, sí, está llena. Pero entonces él tomó algunas de las piedras más pequeñas y la fue colocando en los lugares vacíos que dejaron las piedras más grandes. Y cuando las había colocado hasta llegar al borde, les preguntó, ¿cuántos creen que la vasija está llena? Y ya usted sabe, algunos ya estaban diciendo, bueno, ¿estará o no estará llena? Y algunos levantaron las manos para decir, está llena. Entonces él tomó de las piedras más pequeñas que parecían como arena y las vació dentro de la vasija hasta que llegó al borde. Y volvió a preguntar, ¿cuántos creen que la vasija está llena? Y entonces ahí sí todos dijeron, ahora sí está llena. Y levantaron las manos todos y dijeron, ahora sí. Entonces él sacó una vasija con agua que tenía y derramó un poco de agua dentro de la vasija hasta que llegó al borde. Y entonces preguntó, ¿y ahora cuántos creen que está llena? Y ya la gente no se atrevía a levantar la mano porque decía, no sabemos cuál es el próximo truco. Entonces él dijo, sí, ya está llena. ¿Qué han aprendido hoy aquí? Y saben, algunos dijeron que no importa cuán llenas estén nuestras agendas
usted puede todavía meternos algún trabajo más. Y entonces él dijo, no, no es esa la lección. La lección es que si nosotros colocamos las cosas grandes primero, las pequeñas también tendrán que su espacio. Y es así como funciona la vida. Es así como funciona el tema de las prioridades. Porque, ¿saben? A veces no nos alcanza el tiempo para hacer las cosas importantes que tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque colocamos en el lugar de las cosas importantes, cosas como menos importantes, cosas pequeñas. Y yo quiero traer a algunos jóvenes, quisiera invitar a algunos jóvenes de nuestra iglesia para que me den una ayudita aquí, 5 jóvenes, que voy a necesitar de su ayuda. Por allí tenemos aquí el jovencito, ¿ok? 5 jóvenes aquí. Ok, denle un lugar a una muchacha, ¿ves? Para que no digan que hay discriminación aquí. ¿Puede venir usted? Ok, 5 jóvenes, suban hasta aquí para que todos los hermanos lo puedan ver. Yo quiero que ustedes se me acomoden aquí en línea y me sostengan esta hojita así para que los hermanos puedan ver lo que está escrito. Y entonces, ok, gracias. Yo le voy a pedir a los hermanos que me ayuden a organizar esto en cuanto a las prioridades. ¿Qué es una prioridad? Bueno, una prioridad es la ventaja, una ventaja que tiene algo sobre otra cosa. O sea, una prioridad es algo que es más importante que otra cosa, ¿ok? Así que si nosotros fuéramos a pensar cuáles son las prioridades de un cristiano, ¿creen ustedes que esas pueden ser las prioridades de un cristiano? Bueno, nadie tiene en la vida una sola prioridad, ¿verdad? Yo traigo ahí 5 prioridades que deben estar presentes en la vida de todo cristiano. Ahora, yo creo que para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hoy, todo esto es importante. ¿Sí o no? ¿Es importante la familia? ¿Es importante el trabajo? ¿Es importante la iglesia? ¿Es importante el ser yo? ¿Es importante Dios? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a colocar esas cosas en nuestras vidas? Y yo quisiera que alguien se atreviera a decirnos cuál debía ser el orden de esas prioridades en nuestra vida. William, ¿ok? Dios. Pase Dios aquí delante. Dios. Familia. ¿Qué más? Trabajo. Iglesia y yo. Así como está ahí. ¿Cuántos están de acuerdo con William? Ok, algunos no. Alguien que tenga una idea diferente. ¿A qué, mi hermano? A ver, díganos. Ok, Dios es lo más importante. Está aquí. Después de Dios, ¿qué debe ir? La familia. La familia. Luego, la iglesia. Cámbiame la iglesia por el trabajo. Y ajá. Y después el trabajo. Y después yo. Ok. Usted, mi hermano, tiene una idea diferente. Sí, pastor. Dios, iglesia, familia, trabajo y yo. Usted tiene una idea diferente. A ver. Dios, usted, venga hasta acá, David. Familia, iglesia y trabajo. Ok. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿No? O sea, en verdad tú no estás diciendo que Dios va de primero y esto, pero si lo llevamos al orden que vivimos en nuestras vidas. Ah, bueno, esa no es la parte que nos toca ahora. Ahora estamos hablando de qué pensamos nosotros que es el ideal. Entonces, lo puedo organizar. Dios es el primero. El yo hay que cambiarlo porque uno no puede ponerse. ¿Y dónde lo pones? ¿Qué pondrías después de Dios? Póngase de último el yo.
Entonces nos dejamos así mismo la familia, luego la iglesia, el trabajo y después yo. Ok, la hermana tiene una idea y vamos a ver. ¿Tiene una idea diferente? A ver. Dios, la iglesia, yo, la familia y el trabajo. Muy bien. Ok. Una última idea allí con nuestra hermana. Dios, la familia, la iglesia, usted y el trabajo. Ok, nos podríamos pasar toda la mañana ordenando eso, ¿verdad? Podríamos estar, ¿alguien de este lado puede opinar? Moisés, a ver. Dios, trabajo, o sea que Moisés nos está diciendo Dios, después trabajo. Ok, trabajo. Después del trabajo, Moisés, familia. Ajá. Ok, así que entonces yo iría adelante de la familia, del trabajo, antes del trabajo. ¿Se dan cuenta? Siempre surge una idea. Una última. Ok. Dios, la iglesia, la familia. Ok. Y es trabajo así. Ok. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Hay algunos que dicen que sí, que coincide con su manera de pensar. ¿Y Lucrecia? Bueno, la realidad de la vida, de esa vamos a hablar dentro de un ratico. Sí, todavía estamos en el ideal. Pero ¿qué les parece, hermano? Cuando usted ve eso, la diversidad de opiniones que hay, las diferentes maneras en que nosotros nos enfocamos hacia lo que debiera ser las prioridades de un cristiano, porque estamos convencidos de que esas son prioridades de la vida de un cristiano, ¿verdad? Pero nuestro gran problema no es que no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Nuestro gran problema es que no sabemos cómo ordenar esas prioridades. Y al no saber cómo ordenarlas, entonces se nos trastorna un poco la vida. Y a veces no nos alcanza el tiempo para ninguna de esas cosas. ¿Sí o no? O les dedicamos, dice Moisés, que tiene una última inspiración. Ok. El yo primero. El trabajo primero. Yo sé que así no es como él piensa. Ay, hermanos, es tremendo, pero es verdad que da trabajo organizar la vida. Da mucho trabajo. Por eso es que no es algo fácil. Y por eso es que no todos tenemos éxito organizando nuestras vidas, porque es un tanto complicado. Sabemos cuáles son las cosas importantes, pero se nos va de las manos a la hora de decidir qué es lo más importante. Y por eso nos encontramos en este gran dilema. ¿Cómo podría saber yo el orden correcto que debía llevar estas prioridades? Bueno, podemos pensar en el tiempo en que nosotros le vamos a dedicar, no en el tiempo que nosotros le dedicamos, porque si nos llevamos por el tiempo que nosotros le dedicamos, para algunos lo más importante es jugar dominó. No sé si, más que la familia y más que el trabajo y más que todo. O fútbol o béisbol, pero de acuerdo a lo que nosotros sabemos de la Biblia, por ejemplo, según la Biblia, ¿a qué es lo que yo debo dedicarle todo el tiempo de mi vida? Lo más importante, lo que debe estar en primer lugar, ¿qué es? Dios. Ok, vamos a poner a Dios allá. Según la Biblia, después de Dios,
¿con qué es que yo paso más tiempo? ¿Cómo con la familia? Conmigo mismo. Yo me llevo a donde quiera que voy. ¿O no? Así que entonces, ¿quién debe ser? Yo. Lo que pasa es que hay aquí algunos humildes que dicen, ay, hermanos, después de Dios, el yo está bien. El problema del yo es cuando está primero que Dios. Pero después de Dios, está bien. Segundo, después de mí, ¿con quién debo pasar más tiempo? Con la familia. Ok. Y después de la familia, ¿dónde paso yo más tiempo? En el trabajo. ¿Y después qué nos queda? Ahora, ¿quiere decir eso que la iglesia no importa? Sí importa. Pero es que usted tiene que irse a ¿qué? A trabajar. Y desgraciadamente, lo mínimo que le exigen, ¿verdad? En un centro de trabajo normal son 8 horas. Entonces, ese es el orden correcto de prioridades en la vida de un cristiano. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema está en que nosotros alteramos todo eso. Fíjese que yo dije, cuando iba a hacer la ilustración, estaba un poquito, que si lo hacía o no lo hacía, dice, porque es capaz que me lo ordenen desde la primera vez. Y voy a tener que empezar a inventar un poco, pero se dan cuenta, hermanos, tenemos problemas. Porque nos parece que poner el yo delante de la familia es como un poco de egoísmo, pero cuando viajamos en un avión y nos están explicando las normas de seguridad, ¿se acuerdan de esa partecita que dice que si de pronto el avión pierde la presión y usted tiene que ponerse la máscara, ¿quién se la tiene que poner primero? Aunque tenga un niño al lado, su bebé, ¿se la tiene que poner primero quién? Porque si yo estoy bien, entonces yo puedo ayudar a otros, pero si yo estoy mal, entonces voy a hacer una carga, voy a necesitar que alguien que venga a ayudarme a mí. Y nosotros no vinimos a este mundo para hacer carga. ¿Vinimos para qué? Para hacer bendición para otros, para ser instrumentos en las manos de Dios. A eso vinimos. Para eso Dios nos quiere usar. Mi familia tiene que estar primero que mi trabajo. Por eso es tan triste la historia de esos niños que apenas ven sus padres porque se pasan el día entero ¿dónde? Trabajando. Y usted va a oír muchos casos de niños, adolescentes, jóvenes que tienen rebeldía en su corazón, que están disgustados con sus padres porque dicen se pasaban todo el tiempo trabajando y nunca tuvieron tiempo ¿para quién? Para nosotros. Divorcios que ocurren porque la esposa quiere que su esposo pase tiempo con ella, pero él está ¿dónde? Trabajando. Recuerdo una vez que llegué a un hogar y estaba la esposa llorando, tratando de explicarle algo a su esposo, pero él no entendía. Y cuando yo llego, me meten a mí de árbitro. Y me dice él, pastor, es que yo no entiendo a mi esposa. Todo lo que yo hago en la vida lo hago por ella. Yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a luchar la vida, me decía él. Regreso tarde y todo lo hago para darle los gustos que ella quiera. Pero ella le decía, pero no es eso lo que yo quiero. Y entonces, cuando entonces le tocó el turno de ella explicar su parte, ella lo que quería era que él dejara de trabajar un poco para que pasara más tiempo con ella. ¿Han oído la historia del niño que le preguntó a su papá cuánto le pagaban por una hora? La estaba mencionando ella. ¿Sí? ¿Ah? ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, a veces los niños quieren pagarle una hora de trabajo al papá para que esa hora le invierta para estar con ellos. La familia es más importante que el trabajo. Y hay muchas personas que trabajando para sostener a su familia han perdido a la familia. La han perdido porque han pasado mucho tiempo trabajando. Y entonces la pobre iglesia que la dejamos para el final. Entonces está bien que nosotros vengamos a la iglesia cuando haya tiempo. No, hermanos.
Dios lo único que nos está pidiendo es que nosotros saquemos, por ejemplo, en el caso de esta congregación, 4 momentos en la semana para que nosotros lo pasemos con Él. Pero a veces esos 4 momentos no lo podemos sacar, ¿saben por qué? Porque le dedicamos mucho tiempo a esto y a otras cosas. Y entonces, esta prioridad, entre esta prioridad y esta, si esta no ocupa todo el tiempo, metemos muchas cosas. Que si hacemos la lista se hace larga. Novelas, actividades recreativas, conversaciones que no edifican nada, solamente tiempo para dormir. 1000 cosas ponemos entre Dios. Y es por eso que cuando venimos a la iglesia encontramos que muchas veces los cultos están como vacíos. Porque esto que es una prioridad en la vida del cristiano, deja de ser muchas veces una prioridad. ¿Y se va pasando dónde? En el quinto, en el lugar número 100, la ponemos a veces, si no más allá, ¿verdad? Así que hermanos, debido a que tenemos problemas con esto, es que tenemos también problemas en nuestras vidas, en nuestras familias, es que tenemos problemas en nuestras iglesias, es por eso que tenemos problemas en la sociedad. Como nuestras prioridades están trastornadas, el orden de esas prioridades, también el mundo se ha trastornado, porque no le damos importancia a lo que realmente merece la importancia. Ahora, todo esto empezó ¿dónde? En el cielo, con Lucifer. Un día que Lucifer pensó que el yo debía ir ¿dónde? Primero que Dios. Pero lo interesante de esto es que cuando Lucifer viene y le presenta ese plan a Adán y Eva, ¿qué hicieron? Lo aceptaron y también quisieron poner el yo delante de ¿quién? De Dios. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos hemos querido poner siempre ¿qué? El yo delante de Dios. Y si no el yo, y junto con el yo, mejor dicho, todas estas otras cosas, y vamos dejando a Dios ¿dónde? Al final de todo. Desgraciadamente nos pasa así. Y eso es lo práctico, ¿verdad, Moisés? Ahora sí estamos, ¿verdad, mi hermana? ¿Verdad, mi hermano? Eso es lo que pasa en la vida real. El ideal es que Dios esté primero, el yo, la familia, el trabajo, la iglesia. Pero en la vida real ponemos tantas cosas delante que vamos dejando a Dios para el final. Y como Dios está para el final, también dejamos para el final ¿a quién? A su iglesia. Así que la ponemos acá para no decir que dejamos a Dios, dejamos a Dios. Y entonces nos enfocamos en esto. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Sí. Porque hay un razonamiento que nos está matando, hermanos. Y es que nosotros pensamos hoy en día que dependemos del trabajo. Ese es nuestro pensamiento en un mundo materialista. Yo dependo de mi trabajo. Mi familia depende de mi trabajo. La iglesia va a depender ¿de quién? De mi trabajo. Y hasta Dios depende de mi trabajo. Porque si yo no gano dinero y doy ofrenda, Él no puede mandar a la gente a predicar a otras naciones. Y así creemos nosotros. Pero el mensaje bíblico lo que nos dice es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como por añadidura, hermanos. Quiere decir que la Biblia me está diciendo que cuando yo pongo a Dios como la prioridad principal en mi vida, todo esto que a mí me mantiene preocupado y ocupado va a llegar. Va a llegar. Mire, una vez oí con tristeza cuando me dijo un joven: ay, pastor, yo no quisiera que Jesús venga hasta que yo me case. Se pone. ¿Qué lugar tenía Jesús en la vida de ese joven? Y si llegara a casarse, ¿qué seguridad tenía ese joven de formar un buen matrimonio cuando estaba poniendo a Jesús allá? Como que era un estorbo para su matrimonio. Una vez me dijo una señora, estábamos hablando, yo le estaba dando unos estudios bíblicos, ella ya era miembro de la iglesia, y estábamos hablando del reino de los cielos,
de lo que sería el reino de los cielos, lo que sería vivir en el reino de los cielos. Y esta señora estaba construyendo una casa y ¿sabe qué me dijo? Ay, pastor, yo quisiera que Jesús se demorara un tiempito más, porque yo he pasado tanto trabajo construyendo esta casa que yo quisiera vivirla por lo menos 3 años. Y yo le decía, pero mi hermana, si la casa que usted va a construir en el cielo no se puede comparar con esta casa. Pero ella estaba enfocada ¿en qué? En la tierra, no en el cielo. Y no lo podía entender. Y eso nos pasa, hermanos. Hablamos mucho del cielo, pero nos mantenemos enfocados ¿dónde? En la tierra. Por eso el llamamiento es poner los ojos en las cosas de arriba. Ese es el llamamiento que tenemos. Así que, hermanos, nosotros no dependemos del trabajo. Nosotros dependemos de Dios. Porque Él es el que nos da la fuerza para todo. Él es el que nos dice, Él es el que nos da la fuerza para realizar nuestro trabajo. Y yo no estoy diciendo que el trabajo no es importante. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el trabajo no es más importante que Dios. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos oído? Y no quiero que nadie se sienta señalado. Yo también he hecho esa oración. Ese pedido de oración. Oren por mí que no tengo trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído esa oración? O ese pedido de oración. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a una persona pararse en la iglesia y decir, hermanos, oren por mí que hace una semana que ni leo la Biblia, ni oro, ni voy a la iglesia? Porque perder el trabajo es una gran tragedia, pero perder a Dios parece que es una tragedia chiquita. ¿Se acuerdan lo trágico que fue para José y María el día que perdieron a Jesús? Estaban tan enfocados en el rito religioso que había que ir a hacer. Y estaban tan enfocados en los amigos que iban con ellos y la comunión con los hermanos que se perdieron, por un momento perdieron el foco de cuál era su tarea más importante en este mundo. ¿Cuál era su tarea más importante? Cuidar al Hijo de Dios. Y dice la Biblia que lo perdieron y caminaron una gran distancia sin haberse dado cuenta que habían perdido a Jesús. Y les tomó 3 días encontrarlo. 3 días después que se dieron cuenta que lo habían perdido. Y alabo el nombre de Dios porque cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, como que quisieron culparlo un poco y decirle, oye, nosotros pensábamos que tú estabas en el grupo y mira dónde tú estás. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Me conviene estar en los negocios de mi Padre. Y yo alabo el nombre de Dios. Porque Jesús, aún siendo un niño de 12 años, ya sabía cuál era la prioridad más importante de su vida. Los negocios de mi Padre. Y cuando nosotros miramos la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta que muchas veces Satanás quiso apartar a Jesús de sus prioridades. Allí, en cuanto Jesús salió del agua y se fue al desierto de la tentación, Satanás, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ser rey? Solamente tienes que postrarte ante mí y te daré todos los reinos de la tierra. Se lo estaba poniendo ahí en las manos. Ya, ser rey lo que tú quieres, pero no era ser rey lo que Jesús quería. Jesús lo que quería era salvar al pecador. Eso es lo que significaba su nombre, ¿verdad? Salvador. Otro día, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, bueno, llegó la hora en que yo tengo que irme a Jerusalén y dejar que allí me tomen preso y dejar que me castiguen y dejar que hasta me maten, se levantó Pedro y le dijo, oh Señor, no permita que eso suceda. Y sabe, Pedro lo llamó así como a veces nosotros llamamos a alguien cuando queremos aconsejarlo bien y que la persona entienda bien el consejo. Lo llamó aparte, dice el pasaje bíblico. Y le dijo, no Señor, tú no puedes permitir que eso te pase. ¿Y saben cómo le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque
La obra de apartarnos de nuestras prioridades es la obra de Satanás. Porque eso fue lo que hizo. Dios le dio a Adán y Eva una misión y Satanás los apartó de esa misión que Dios les había dado. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Job, ahí nosotros encontramos a un hombre que está muy claro en cuáles son las prioridades de la vida de un cristiano. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Job, nosotros podemos encontrar solamente leyendo el capítulo 1, los primeros 5 versículos, usted se da cuenta de que Job tenía bien claro cuáles eran sus prioridades. Dice aquí, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí que estamos viendo, ahí estamos viendo a Dios y estamos viendo a quién, a Job. Pero Job era intachable, recto y apartado del mal, porque en primer lugar era ¿qué? Temeroso de Dios. Dice también que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Oye, esto me lo cambiaron aquí, yo creo, ¿eh? Sí. Ok. Ahí estaba ¿qué? La familia de Job. Dice además que Job poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. ¿Qué cosa era eso? El trabajo de Job. Y dice también que cuando Job, los hijos de Job llegaba a la hora de celebrar su cumpleaños, ellos se iban y hacían una fiesta. Pero como Job le preocupaba la salvación de sus hijos, decía, no vaya a ser que ellos en la alegría cometieran algún pecado. Job entonces iba y hacía un culto con su familia y hacía un holocausto en nombre de sus hijos. Y ahí estaba también ¿qué? La iglesia o el culto público. O sea, todo esto tiene lugar en la vida de un cristiano. Y todo eso debía estar presente todas las semanas en la vida de un cristiano. No puede ser, hermanos, que pase una semana sin que usted le ponga atención a una de esas cosas o que deje alguna a un lado. Hay tiempo para todas esas cosas debajo del sol, nos dice el sabio Salomón. Ahora, ¿cuál es el problema? Y usted dirá quizás, bueno, y si Job lo tenía todo tan arreglado, ¿por qué pasó por lo que pasó? Porque hay un enemigo que también tiene sus prioridades. Y nos dice la Biblia que la prioridad de Satanás es robar, matar y destruir. Esa es la prioridad de Satanás. Y siempre nos va a estar atacando de diferentes maneras. Nos va a atacar por el lugar de nuestra salud, nos va a atacar por la economía, nos va a atacar por los problemas en la familia, nos va a atacar con la iglesia, que si alguien me miró bien, que si no me miró bien, que si me gustó el programa, que si no me gustó el predicador, siempre vamos a encontrar, porque Satanás nos va a atacar, todo eso él lo va a atacar. Y vean la Biblia, la historia de Job, cómo Satanás atacó todo eso, con tal de desestabilizar a Job. Pero ¿saben qué dijo Job? El diablo me quitó mi dinero, mi trabajo, mi seguridad económica. El diablo me quitó mi familia y me dejó a mi esposa solamente para que me criticara. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Esposas, no dejen que el diablo las use para criticar a sus esposos. No dejen que el diablo las use. Cada vez que usted critica a su esposo, el diablo le está usando. Pero esposos, si tienen una esposa que lo critica, trate de ser un cristiano como Job. Que dice la Biblia que de todo lo que Job tenía en este mundo y lo que Dios le dio después, lo único que se va a llevar al cielo es a la esposa. No se va a llevar ni las ovejas, ni los asnos, ni la... Con esa esposa que le dijo a él, maldice a Dios y muérete, con esa que va a vivir en el reino de los cielos. Así que no hay necesidad de cambiarla. Hay que seguir con la misma. Aunque, y bueno,
Si alguna vez le va a llamar la atención, sea como Job, bien amable. Porque él no le dijo, es verdad que tú eres tonta. Él le dijo, oiga mujer, has hablado como las mujeres tontas. Has hablado como las mujeres tontas. Pero él no le estaba diciendo que ella era una tonta. Ella dijo, en este momento, estás hablando como una tonta, pero no eres tonta. Y es linda la historia de Job y su esposa. Saben, cuando usted lee el capítulo, y nada más no recuerdo ahora en el versículo 8, dice que la situación entre ellos se puso bien tensa. Porque hubo un momento en que la esposa de Job estaba tan atribulada por la situación de Job, que ella ya no soportaba. Ustedes imagínense el cuadro de lo que era Job. Job era una llaga desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Todo, como nosotros decimos, en carne viva, supurando todo el tiempo. Y ella estaba ahí luchando con eso. Hubo un momento en que sus fuerzas flaquearon porque la situación era... Pero Job no la cambió. Le perdonó todo. Y ahí siguió con ella. Y los vamos a encontrar felices en el reino de los cielos. ¿Eh? Así que entonces el diablo atacó a Job con todo lo que Job tenía porque su prioridad es robar, matar y destruir. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios por Jesucristo. Porque la Biblia nos dice en ese mismo versículo que se encuentra ahí en Juan 10, bueno, ahora no recuerdo el versículo, 10, dice que entonces la prioridad de Jesucristo, contraria a la prioridad del diablo, es que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Gloria a Dios por eso. Y saben, Dios estaba tan complacido de Job, tan complacido, que Dios le dice al diablo, ¿y has visto a mi siervo Job? Yo digo que no sé si puedo usar la palabra orgullo, pero Dios lo dijo con tanta complacencia. ¿Y has visto a mi siervo Job? Qué lindo sería que Dios dijera de nosotros esas cosas. ¿Has visto a mi siervo, ¿cómo se llama usted, mi hermano? Humberto. ¿Has visto a mi siervo Carlos? ¿Has visto a mi siervo William? ¿Has visto a mi sierva Azucena? Como diciendo, de la mayor calidad, lo mejor que hay en la tierra. Qué lindo que Dios pudiera decir así de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el diablo se empeña en acusarnos todo el tiempo. ¿Recuerdan la ilustración del sacerdote Josué? Como allí en el libro de Zacarías se nos dice que cuando el sacerdote se presenta, ahí estaba Satanás, ¿para qué? Para acusarlo. Pero dice que en el instante vinieron ángeles y le cambiaron la vestidura de harapos por una vestidura blanca y resplandeciente, nueva. Y el diablo critica a la iglesia. Quizás por eso es que muchas veces dejamos a la iglesia en último lugar. Pero dice la Biblia que a pesar de todas las dificultades que esta iglesia tenga, esta iglesia va a estar preparada para recibir a Jesucristo cuando venga en las nubes de los cielos. Se va a preparar. Se va a preparar. Y hermanos, entre las prioridades de Dios, ¿saben cuál es la más grande de todas? Ya creo que los puedo mandar a descansar. Sí, gracias. Gracias, muchachos. Lo dejé un rato ahí para que los hermanos se fijaran bien. Dicen que el 75% de la información entra a través de la vista. Así que yo espero que ya nos hayamos aprendido bien eso. ¿Alguien me lo puede decir el orden? Dios, yo, familia, trabajo, iglesia. Manténganlo en ese orden, hermano. Manténganlo en ese orden. Y sabe, hermano, les decía que algunas personas creen que la principal prioridad de este mundo, de Dios o en el universo, es ser alabado. Y algunas personas me han dicho a mí me parece que Dios es medio egoísta y medio, porque eso de que siempre lo estemos alabando y lo estemos alabando. ¿Por qué tenemos que estarlo siempre alabando? Le digo, bueno, porque Él es Dios en primer lugar, pero esa no es la principal prioridad de Dios. ¿Saben cuál es la principal prioridad de Dios? Es amarnos.
¿Qué dice Primera de Juan 4:8? El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Ah? ¿No recuerdan? Y el amor consiste en que Dios envió a su único Hijo por nosotros. Se parece a Juan 3:16. Lo envió por nosotros, porque su prioridad es amarnos. Y fíjese si la prioridad de Dios es amarnos, que dice Romanos 8, vamos a leer un momentico aquí, Romanos 8, versículos del, ok. Versículo 35 y después vamos a leer versículo 38. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Dice el versículo 38. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús. Esa es la prioridad de Dios, hermanos. Amarnos. ¿Sabes qué es lo más importante para Dios en este mundo? Tú. Por eso es que después de Dios viene ¿qué? El yo. Porque lo más importante que hay en este mundo para Dios eres tú. Y yo no sé si tú lo sabes, si estás consciente de eso, pero no hay nada más importante que tú ante los ojos de Dios. Nada, hermano. Dios nos ayude, hermanos, a establecer nuestras prioridades. Dios tiene sus prioridades bien establecidas, bien definidas. La pregunta es, ¿cómo están mis prioridades? ¿Es Dios lo más importante en mi vida? ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y Jesús le añadió una cosa más, y con todas tus fuerzas. Porque el versículo en el Antiguo Testamento dice, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero cuando Jesucristo lo repitió allí en Marcos 12, Jesucristo dijo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué hacer entonces para poner a Dios como el centro de nuestras prioridades? Todos tenemos 24 horas al día. Y ese concepto de tiempo libre, para mí personalmente, no existe. ¿Alguien tiene tiempo libre? No, existe tiempo de ocio, de no hacer nada. Pero libre, yo creo que nadie tiene tiempo libre. Si no nos alcanzara tiempo para todas esas cosas. Y siempre pudiéramos venir a la iglesia. Los 4 momentos de la semana. Pero a veces no venimos los 4 momentos de la semana porque decimos que no nos alcanza el tiempo. Y he conocido personas que me dicen, yo amo al Señor y no me entrego a Él porque no tengo tiempo. Entonces el secreto no está en que usted ahora necesita 1 hora más para el día, como me dijo una vez una persona. Es que si yo tuviera, en vez de 24, 25 horas, yo dedicaba 1 para Dios. Son 24 horas, hermanos. Para usted tener tiempo para todas esas cosas, tenemos que hacer lo que ilustramos al principio. Poner las más importantes primero. Y tenemos que quitar alguna, ¿verdad? Porque a veces hay que quitar una para poder poner otra. ¿Qué usted tiene que quitar de su vida? ¿Qué usted tiene que quitar de entre sus prioridades para que usted pueda tener tiempo, primero para Dios, después para usted mismo, después para su familia, para su trabajo y para la iglesia? ¿Qué hay que quitar de la vida? Usted lo sabe. Usted lo sabe.
hay algo que hay que quitar. Quite eso. Es más, desarme su orden de prioridades en este día y vuélvalo a armar, pero ponga las más importantes primero. No de acuerdo a tu percepción, sino de acuerdo a lo que enseña ¿quién? La palabra de Dios. Porque de acuerdo a mi percepción voy a perder el rumbo, porque engañosa más que todas las cosas es ¿qué? El corazón. Me dice una persona una vez, no, yo siempre doy en la iglesia conforme a mi corazón, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero daba poco. No, pero yo es que yo tengo que dar lo que me nace en el corazón. Y yo le digo, pues mire hermano, no se lleve por su corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que usted de acuerdo a la necesidad, porque el corazón no se engaña, ¿verdad? No se engaña. Entonces vamos a poner las prioridades donde van. Termino. No sé si les conté esta ilustración una vez aquí, me parece que sí, pero quiero recordárselas, hermano, para que nosotros meditemos. Porque a veces no importa el tiempo que nosotros llevemos en la iglesia, ni importa cuántas veces hemos leído esto. Yo estoy seguro que esto que hemos hablado de aquí no es nuevo para ustedes. Pero el problema es que nuestro corazón se nos va llenando. Y nuestro corazón es esa vasija de la que yo le hablaba al principio. Y es ahí donde tenemos que acomodar las cosas grandes e importantes primero. Pero que no nos pase como aquella señora que les conté una vez. Que un joven entró por causa de una maldad que le habían hecho. Y lo disfrazaron de diablo, ¿se acuerdan? Y no tuvo otro lugar donde pedir socorro que en una iglesia. Y llegó corriendo a esa iglesia a pedir auxilio porque sus amigos le habían puesto un disfraz de diablo y lo habían dejado en las afueras de la ciudad frente a un cementerio. Y estaba lejos del cementerio. Y cuando él quiso pedir a alguien que le diera un ride, en Cuba decimos una botella, o ¿cómo le dicen por otro lugar? Un aventón en México, una bola. Nadie quería porque estaba frente a un cementerio y cuando veían aquella figura vestida de diablo, todo el mundo se iba, nadie paraba. Así que al muchacho no le quedó más remedio que venir caminando desde donde lo dejaron. Y gracias a Dios lo primero que había en la entrada del pueblo era una iglesia y estaba abierta, había culto. Y los hermanos estaban cantando como canta nuestro grupo de alabanza. Pero de pronto el hombre se asoma en la puerta y todos los del grupo de alabanza salieron corriendo. Y el pastor que ya estaba preparándose para predicar, cuando vio aquello, también cogió por la puerta de atrás. Y al ver eso, todos los hermanos miraron hacia atrás y cuando vieron lo que había, corrieron todos por la puerta de al lado. Solo una señora no pudo escapar porque tenía una pierna enyesada y estaba con muletas. Y el hombre dijo, antes de que ésta se vaya, corrió rápido a explicarle cuál era su situación. Pero antes de que él pudiera decir una palabra, ella le dijo, mire señor diablo, yo llevo 30 años viniendo a esta iglesia, pero déjeme decirle que yo y todos los que estamos aquí, siempre le hemos guardado un lugarcito en nuestro corazón. ¿Qué les parece, hermano? Esa es una tendencia que tenemos los seres humanos. Dejarle un lugarcito en el corazón al diablo. Es una tendencia. Por eso el pedido de Dios es, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando le entreguemos nuestro corazón a Dios, entonces Él va a poner ahí las cosas que son más importantes. Mi pregunta esta mañana es, ¿cuántos desean pedir a Dios que le ayude con sus prioridades? ¿Cuántos desean pedirle a Dios que le ayude a amarlo con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Un canto final, ¿sí? Ok.